Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera parte de este módulo 2 que habla sobre la breve historia del arte, en donde nos enfocamos sobre todo a algunos puntos importantes de evolución técnica y de tecnología del arte. Evidentemente no vamos a poder tocar muchos de los temas que corresponden a un curso serio de historia del arte. Por esa razón les dejamos bibliografía para que ustedes puedan corroborar que lo que estamos diciendo aquí es cierto, y si tienen alguna otra espinita de la curiosidad, pues puedan buscar también por su propia cuenta, ya que con el tiempo que tenemos no es posible hacer énfasis en tantas cosas y en tantos detalles, pero queremos darles algunos puntos interesantes. Ahora, en esta tercera parte vamos con el arte rococó. Rococó es un término que viene de provenientes de dos términos franceses, que son rocale y cocale, que son roca y concha, y que es, digamos, causa y efecto de lo que sería el barroco y esta idea de la austeridad. En esta época el rococó se caracteriza sobre todo por la representación de los excesos de la aristocracia. Por ejemplo, la aristocracia francesa, los colores pastel. En esta época es donde se empiezan a crear precisamente los colores pastel que conocemos hoy en día, porque eran los preferidos de la corte en Francia en ese entonces, y se empiezan a esconder también muchos simbolismos la, en los adornos. El tema principal del rococó pues son las pinturas de la aristocracia. Esta pintura de Fragonard, que está en la extrema derecha, que representa a una dama en un columpio, tiene bastantes símbolos ocultos, que pues se representa a esta dama que se balancea y pierde un zapato y que está entre dos personajes. Uno es su marido, el otro es su amante. Entonces empezamos a ver también estos juegos con los colores y con la época. Sin embargo, el rococó también tiene esta influencia del arte chino. En esta época, estamos hablando del siglo XVIII, más o menos, 1700 tantos, es cuando China por fin se vuelve a abrir al mundo y entonces empieza a tener relaciones comerciales con otras naciones. Y algunos de los detalles del rococó, pues estamos pensando, pues tenemos recursos que vienen del nuevo mundo, los podemos utilizar. Entonces se aprecian estos excesos. Esto es, por ejemplo, el Palacio de Versalles. Es enorme, es súper recargado. Los detalles nos recuerdan un poco a la filigrana, pero eso es lo que trata de interpretar la nobleza o de representar. Y también la influencia del arte chino, como les mencionaba, se va a apreciar, por ejemplo, en las decoraciones. China, por ejemplo, dona la pagoda de Kew, del Jardín Botánico de Kew, la dona a Inglaterra. Y este tipo de decoraciones recargadas que aparecen en las sedas chinas se va a utilizar también como decoración para biombos, para textiles, estoy pensando en papel tapiz y otro tipo de textiles como tapetes. Y pues no cabe mencionar que pues el rococó también está plagado por otra cuestión bastante triste, que es la época de la independencia. Digamos que los excesos y todo lo demás tienen una consecuencia, y esa consecuencia es que se levantan en armas ciertas naciones. En Francia, la Revolución Francesa pues tiene uno de sus personajes principales, que es María Antonieta, la cual perderá la cabeza por el asunto de un collar de diamantes. Un collar de diamantes súper rebuscado, pensando en la época de los excesos, el cual realmente la historia nos ha mostrado que ella ni tenía idea de que existía el collar de diamantes, pero que digamos que le tienen una trampa, por así decirlo, y que provoca también que se desate, bueno, hay varios factores, ¿verdad? Pero que se desate la Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa, en la época de la Ilustración, y con esta búsqueda de dejar atrás las frivolidades de la corte, es que también se empiezan a desatar la independencia de varias naciones. Estados Unidos, por ejemplo, México más adelante, y se pierde ahora sí este saqueo que se está haciendo a las Américas. En la época del romanticismo, precisamente,
se empieza a dar un mayor énfasis a la representación de sueños y al uso de teorías de color. Por ejemplo, esta pintura es causa-consecuencia si estamos viendo los excesos del rococó. En el caso de esta pintura de Eugène Delacroix, lo que estamos viendo es una alegoría de la libertad guiando al pueblo, y en este caso representando precisamente la opresión que sufre el pueblo francés frente a la opulencia que se vive en la corte francesa. Eugène Delacroix, una de las cosas o datos interesantes es que hace uso de una teoría de color de otro personaje que se llama Charles Leblanc, que es un físico matemático, que crea precisamente este sistema y le pide a Delacroix si puede ayudarlo a constatar su teoría con este tipo de mezclas. Y efectivamente las mezclas que utiliza Delacroix, esta es una de sus paletas, o sea, dice que es una de sus paletas, nos dan los resultados de una pintura como La libertad guiando al pueblo. El naufragio de Medusa, por ejemplo, es otra pintura que también tiene mucho que ver con la representación de los sueños y con la representación cruda o romantizada de la realidad del naufragio de Medusa. Es un poquito más caótico el asunto, pero el movimiento de los personajes nos da esta idea. El uso de los colores también nos hace más énfasis en la parte de estar en ese momento congelado en el tiempo, que lo hace ver quizá como una cuestión más romántica, o sea, idealizada. Cuando yo creo que el naufragio de Medusa es cualquier cosa, pero menos idealizada, porque está basada en un hecho real. Lo mismo tenemos con este tipo de retratos que nos hacen hacer una reflexión entre el ser y no ser. En esta época también uno de los textos que más llaman la atención es precisamente este creado por Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Es el non plus ultra de lo que sería la época del romanticismo y que habla precisamente de esta creación de este monstruo. Ahora, es uno de estos libros que yo realmente recomendaría leer al menos una vez en la vida. Pero una de las cosas curiosas es que también esta obra literaria se relaciona muchísimo con unos experimentos que se están llevando a cabo que tienen que ver precisamente con el electromagnetismo. Pero bueno, esa es otra de esas cosas que veremos más adelante y por la razón por la cual tiene que ver o deriva en este tipo de inspiración. De esta época también tenemos, vamos a meter aquí a la corriente prerrafaelita, que está un poquito más localizada en Reino Unido, pero que también utiliza escenas de la vida cotidiana y simbolismos precisamente para representar escenas. En este caso es el caso de Shakespeare, es la obra de Hamlet y representa la muerte de Ofelia. Ofelia es, digamos que muere, haciendo spoiler alert, Ofelia muere y se va a la deriva con estas flores. Pero las flores tienen un lenguaje oculto, que vamos a ver más adelante con detalle. Y aquí está el dibujo original de su autor, que es Millais, en donde muestra todo el boceto y todo el trabajo que hace a lo largo de meses para crear esta escena. El boceto lo hace tanto fuera como digamos en cierta zona, como en su estudio, y causa ahí todo un complot precisamente con la modelo Elizabeth Siddal, que le causa básicamente una neumonía porque estaba tan concentrado en pintar los detalles del vestido que traía y detalles de la modelo como tal, que no se dio cuenta de que se le había apagado el calefactor del agua y el pobrecilla estaba sufriendo ya casi un ataque de hipotermia. Pasamos a la época del realismo. En la época del realismo, una de las cosas más importantes precisamente es representar lo que se estaba viendo, las escenas de la vida cotidiana, las escenas reales, y sobre todo se hace hincapié en la distinción de las clases sociales, que eso vamos a ver que va a generar varios conflictos y que va a derivar más adelante en las diferentes guerras que van a azotar al mundo.
El periodo realista precisamente hacemos hincapié en estas escenas de la vida cotidiana y de representar las cosas tal cuales son, regresando un poco al naturalismo. En esta época, pensando en este afloramiento de lo que sería la... ¿cómo le llamamos? En este afloramiento de lo que sería las conquistas, pero no son exactamente conquistas, eso dicen imperialistas, los grandes imperios como el inglés, el reino de Prusia, bueno, que es Alemania, o una parte de Alemania, el imperio austrohúngaro. Se trata de ver quién es el que tiene mayor poder. Y una forma de demostrar ese poder es a través de los materiales con los que pueden exponer esas riquezas. En esta época, pues no es ¿cómo se llama? La época de la revolución industrial, pues estamos pensando en el acero, entonces el país que tenga más acero y construcciones más grandes es el país que también puede demostrar su poderío, ¿no? Y Inglaterra comprende bien el mensaje y hace eso con el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal es una edificación que se crea más o menos entre el 1850 y 1851 por John Paxton, en donde se exhibe los diferentes materiales y diferentes objetos que corresponden a las entidades de las colonias inglesas. Otra vez, no vamos a meternos en la cuestión política, pero no es novedad que en esta época también se hayan surgido libros como el Manifiesto Comunista, entre ellos. Entonces, el Palacio de Cristal es una de las edificaciones más importantes. Lamentablemente, pues, se pierde un tiempo después, pero es uno de estos momentos en los que se tiene esta idea. Lo mismo pasa con la Torre Eiffel. La Torre Eiffel se tiene un concurso en 1888 más o menos. Sí, 1888, sí. Se tiene un concurso unos años antes porque se va a hacer una feria mundial y se quiere demostrar el poderío de Francia a través del metal. Entonces hay varias entradas para la edificación de la Torre Eiffel. Algunas son interesantes, otras son como no sé quién se le ocurrió esto, pero la que gana precisamente se utiliza al principio como una torre de telecomunicaciones y precisamente para representar este poderío, esta influencia de Francia en aquella época. Entonces, con esto hemos llegado al final de esta sección. Les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo.